Doctora Miriam, ¿usted nos podía refrescar la mente cuál era el pliego de petición que hacían ustedes para el mínimo? Ustedes se levantaron de la mesa. No nos levantamos de la mesa, nosotros nos quedamos negociando hasta el último minuto en la esperanza de concertar. Entonces no nos levantamos de la mesa, nosotros habíamos iniciado la petición con un 10%. Y para buscar el diálogo, para poner de verdad nuestra voluntad, llegamos a plantear de que podríamos buscar una cifra más baja para lograr la concertación. Y bueno, los empleadores también extramesa propusieron el 7%. Qué curioso, y eso sí lo escuchó el gobierno, y incrementó el 7%. Pero no nos levantamos de la mesa. En esta oportunidad, ninguna de las centrales se levantó de la mesa. Estuvimos hasta el último momento. ¿Qué pasó? Los colegas de la CUT plantearon unos puntos más, la CTC, la Organización de Pensionados, estuvimos de acuerdo con el 10%, y que si debíamos buscar una cifra para bajar, lo íbamos a hacer. Lo que pasa es que no había voluntad política. Eso pasa con los gobiernos y con los empleadores, no hay voluntad. Doctora, mire, yo tengo una inquietud con respecto a eso, el incremento del salario mínimo en Colombia. Nosotros los hemos visto a ustedes mucho en televisión nacional en estas negociaciones, pero nunca se ha logrado, pienso que muy poco se ha logrado cuando ustedes se sientan allá con respecto al beneficio de ese salario. Siempre el gobierno lo decreta. La mayoría de las veces, ¿no? Sí, lo decreta. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la posición de la CGT con respecto a esta Mire, situación? cuántas cosas uno quiere en la vida y no las alcanza, pero no por eso se renuncia a ellas. Sería la vía más fácil renunciar a la mesa de concertación, pero sabe que es una mesa constitucional, y como constitucional no la podemos abandonar, porque entonces nosotros mismos, lo que habíamos luchado de tener el espacio, renunciar a él. ¿Qué es lo que sí requerimos? Una mayor voluntad política de empleadores y de gobierno. ¿Qué requerimos? Ponerle un poco más de fuerza al diálogo. ¿Con quién? Con todas y todos ustedes, como ciudadanos. Es que la concertación no se da simplemente por 3 o 4 actores, se da en todos los espacios. Entonces, hay que buscar más y mejores estrategias para lograrlo concertar, pero el camino no es renunciar a los espacios que nos ha costado mucho trabajo conseguir, no es renunciar, es ver cómo los fortalecemos. En el año 2013, es muy importante tu pregunta, la inflación fue del 1.94%, fue 1.94%, y la CGT, la CTC, la Confederación Democrática de Pensionados, la CUT no quiso asistir. Llegamos a la casa de huéspedes en Cartagena el día 30 de diciembre del 2013 y firmamos un incremento salarial del 4.5%, que significaba 2.56 por encima de la inflación, es decir, el doble de la inflación. Eso en pesos es muy poco, pero simbólicamente es muy significativo. Eso es como si en la época de inflaciones del 30%, en la década de los 70, hubiéramos firmado nosotros con el 60%, es decir, eso hubiera sido una locura. Entonces, pero guardando las proporciones, era el 120 por encima de inflación. Firmamos un acuerdo igualmente para los pensionados, porque esto es muy importante que lo sepa la gente en este país y particularmente en esta región. No es justo que cuando un compañero o una compañera se jubila, le reconocen, si tiene muy buena suerte, le reconocen el 90% de la pensión, si tiene un salario bajito. Entonces se le disminuye el 10% sus ingresos, pero como pasa de pagar en salud del 4 al 12%, entonces es un 8% adicional de costo. Es decir, se le disminuye su pensión en un 18%. Y si tiene un salario meridianamente un poco más alto, entonces le reconocen el 75%, pierde el 25%, más el 8% más en salud, el 33% menos en mesada pensional.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Firmamos un acuerdo allá en Cartagena con el presidente de la República, con este ministro de Hacienda que tenemos ahora, que es un desastre neoliberal, con el ministro Rafael Pardo, que está ahora pues al frente de todo lo que tiene que ver con el posconflicto, en un ministerio que tiene que ver con esto. Firmamos un acuerdo que se disminuía el aporte de los pensionados en salud del 12 solamente al 4%. No han cumplido. Entonces no le cumplen a los transportadores, no le cumplen a las dignidades agropecuarias, no le cumplen a los pensionados, no nos cumplen a los trabajadores, no le cumplen a los consumidores.